Muy buenas noches, estimados alumnos de turno noche, instituciones de derecho público. Antes de empezar la clase, hoy vamos a hacer unas aclaraciones por el tema del parcial, que es la semana que viene. El parcial es el 11 de mayo, hasta unidad 7, derechos civiles, que lo vamos a ver hoy. La modalidad es escrita, con resolución de temas verdadero o falso y breve desarrollo. Son similares a los cuestionarios que vienen contestando hasta ahora. Y para que estén tranquilos, el jueves 8 de mayo, en el horario de 18 a 21 horas, vamos a tener un simulacro de parcial. Así que ese día entren y se van a encontrar con el título simulacro de parcial para que practiquemos antes del parcial, ¿no? Además, justo vamos a encontrar un video repasando temas importantes antes del parcial. Ya saben, cualquier duda que tengan, me mandan al mail institucional o me mandan un mensaje, como nos venimos comunicando, y zanjamos las dudas y todo otro tema que tengan. Bueno, vamos hoy al tema que nos ocupa, que son los derechos civiles. Habíamos visto la anterior clase que lo que era el sistema de derechos argentino tenía dos fuentes. La fuente constitucional, que eran los derechos expresamente consagrados, que estaban fundamentalmente en el artículo 14, derecho a entrar, permanecer, transitar. Muy bien, hablando de este derecho, de todo lo que me aconsejaron por el caso práctico mismo de mi mamá, les comento que ya fui a la farmacia con la autorización que me imprimí y pude conseguirle los remedios. Y después, la otra fuente del sistema de derechos eran los tratados internacionales que consagraban derechos para los individuos y que, por ejemplo, teníamos el derecho a la vida, el derecho a la salud, que estaban consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos y se había incorporado a nuestra legislación. Bueno, yendo específicamente a lo que es derechos civiles, el concepto de derechos civiles podemos decir que son aquellos derechos íncitos en la condición de la persona, nacen a raíz de la dignidad de la persona humana, ¿no? O sea, se consideran dentro de la persona y la persona no podría ser si no fuera por esos derechos que tiene. Como ustedes saben, esos derechos están expresamente consagrados en la Constitución, los del artículo 14 que ya más o menos vimos. A eso les agregamos ahora el derecho a la igualdad, a la libertad de expresión, el derecho a la intimidad y los otros derechos, como vimos, que no estaban expresamente reconocidos, pero se entienden en la condición, por la condición del hombre, ¿no? Derecho a la vida, derecho a la salud. Vamos ahora a lo que es el concepto de la libertad, que es la facultad del hombre para desenvolverse en su ámbito conforme a los derechos que le da la ley. O sea, no se puede concebir la libertad de hacer algo legal sin que, valga la redundancia, la misma ley no pueda amparar esa libertad de obrar del hombre. Por ejemplo, firmar un contrato de trabajo. Firmo un contrato de trabajo y tengo la ley que me ampara en ese contrato que he firmado. Otro derecho muy importante que está en la Constitución es el derecho a la igualdad, que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional y que implica que el Estado debe tratar a toda persona sin discriminarla y debe protegerla de acuerdo a su condición y su situación, de forma tal que el artículo 16 de la Constitución Nacional establece diferentes categorías. Establece que existe, no hay distinción de las personas a raíz de su nacimiento, no existen títulos de nobleza, no existen fueros personales,
la igualdad como requisito de idoneidad, que se entiende el acceso a los cargos públicos, y después la libertad, la igualdad en el sentido de la base tributaria, es decir, es más lógico que quien gane pague más de impuestos, así como es lógico que quien gane menos tribute menos. Este concepto de igualdad implica que no tendría que existir discriminaciones en razón del sexo, la ideología, la religión, pero sí pueden existir discriminaciones razonables, en el sentido de, por ejemplo, que un jubilado que ha trabajado toda su vida y ha aportado un mayor sueldo tenga una jubilación mejor que la de un jubilado, o que no ha aportado, o que aportó los últimos años de su vida y aportó poco sueldo y tuviera una jubilación mínima, ¿no? Esa sería la razón de ser. Después tenemos la libertad física, que es el derecho a no ser arrestado sin una justa causa. Está consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece que para una persona sea arrestada tiene que existir una orden judicial emanada de autoridad competente, y tampoco tiene sentido hablar de este derecho de la libertad física si no tuviéramos una garantía para protegerlo. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? El derecho a transitar, permanecer y salir dentro del territorio, en el caso que era restringido por una orden, como podría ser, por ejemplo, este decreto de necesidad de urgencia, que no permitía salir a las calles, y ustedes muy bien en el caso me comentaron que se podría haber interpuesto un amparo para que yo podría, por ejemplo, poder ir a la farmacia y conseguirle los remedios a mi madre. Bueno, en este caso de la libertad física podemos decir que el mismo derecho está protegido por el mismo artículo que protege el amparo. El amparo para el derecho a transitar y permanecer en el país. Y la libertad física por el habeas corpus, que está consagrado en el artículo 43, cuarto párrafo, ¿tá? O sea, esta es la garantía para proteger el habeas corpus. Después tenemos la libertad de intimidad, que es la facultad que tiene el hombre para ejercer dentro de su espacio privado actividades públicas internas actividades privadas internas que no molesten a otra persona. Es el principio, si se quiere, axiológico de la libertad, que está consagrado en el artículo 19 de la Constitución, y que establece que las acciones que de ninguna forma molesten a la moral, al orden público o a terceras personas están exentas del control de cualquier autoridad. Ese es el concepto que tienen que tener del artículo 19, así como que esta libertad de intimidad implica, por ejemplo, el derecho a guardar silencio, el derecho a no declarar contra uno mismo, que es el que establece el artículo 18 de la Constitución, la libertad de conciencia, y también el secreto profesional. El secreto profesional, que es la relación que tiene el cliente con un abogado, tiene que tener secreto profesional. Si no, podría vulnerarse este derecho, ¿no? Después, otra cuestión a tener en cuenta es la libertad de expresión, que es la exteriorización de la libertad de pensamiento. ¿Qué implica? Implica el derecho a la información, el derecho a no expresarse y el derecho a réplica. ¿Cómo se manifiesta la libertad de expresión? Bueno, por ejemplo, a través de lo que publican los medios, por la prensa escrita, por la radio, por la televisión, por internet, por el cine. Después tenemos otra libertad, que es la libertad de prensa, que es la forma de la libertad de expresión. Como ustedes saben, la tenemos consagrada en el artículo 14 de la Constitución, que le da el derecho a toda persona a expresar sus ideas sin censura previa.
esto implica que ningún material puede ser controlado antes de que salga a la luz. Quizás para los que tengan mi edad o estén cerca de mi edad, se pueden acordar que este caso de libertad de prensa se dio en el caso de Tato Bores, que era un humorista político muy conocido en Argentina, que todos los domingos tenía un programa bastante conocido. Hubo un intento de censura previa que en ese programa. ¿Qué pasó? Hubo una juez que se había enterado que Tato Bores en el programa, que se llamaba La Leyenda Continúa, iba a emitir conceptos referidos a su persona que la podían agraviar. Hizo un amparo y como medida cautelar pidió previamente a que no se difundiera ese programa. Bueno, esto tomó estado público, se dio a conocer y quedó ahí como registrado como un caso de libertad de prensa, ¿no? Y después, por último, tenemos el derecho a réplica, que es el derecho a contestar pronto y rápidamente, por un medio gratuito, cualquier comentario que pudiera existir en forma inexacta o agraviante respecto a una persona y que pudiera provenir de un medio masivo. Este derecho a réplica también hubo un caso muy conocido, que fue el caso Ekmejian con Sofovich. Les comento así muy rápido, porque también tomó estado público, en un programa de televisión, de los domingos también, parece que los domingos es el día en que se producen los mayores casos, ¿no? Se había presentado el programa de Sofovich, un artista, Dalmiro Sáenz, que había proferido algunas manifestaciones que agraviaban a la comunidad católica. Ekmejian se sintió agraviado en su condición de católico practicante y le solicitó a Dalmiro Sáenz a que se retractara a través de Sofovich. Dalmiro Sáenz dijo que no. Entonces, ¿qué hizo Ekmejian? Interpuso un amparo en donde solicitó este derecho a réplica, que en ese momento no estaba contemplado en la legislación argentina. Entonces, el juez reglamentó, si se quiere, ese derecho, dándole la posibilidad a Ekmejian para que él pudiera manifestarse en el mismo programa de Sofovich respecto a los agravios que había vertido Dalmiro Sáenz y que eran agraviantes a la religión católica. Bueno, hoy así terminamos la clase de hoy. Les pido, por favor, los que no contestaron los cuestionarios, contéstenlos. Todavía están a tiempo también de contestar el caso práctico que les di referente a la situación de mi madre. Tenemos ahora esta semana para empezar a estudiar o profundizar los conocimientos que ya saben los que tienen. El jueves, les vuelvo a repetir, el jueves vamos a tener este simulacro de parcial a las 18, de 18 a 21 horas, con una clase de repaso sobre los temas importantes para el parcial. Y el parcial, bueno, ya saben, es el lunes que viene, de 18 a 21 horas, modalidad cuestionario, verdadero o falso, con 2 preguntas muy breves a desarrollar. Y bueno, les pido por favor que estudien y bueno, cualquier duda ya saben que estoy a su disposición a través del correo institucional o a través de mensajes. Y cualquier duda, les vuelvo a repetir, estoy a su disposición. Buenas noches y nos vemos.